Vamos a darle la bienvenida a la doctora María Guacolda Benavides. Muchas gracias, María Guacolda, sobre todo por la espera. Sabemos que está ahí hace rato. Ella es broncopulmonar del Hospital del Tórax y hoy día nos va a aclarar muchas dudas respecto de esta pandemia por coronavirus. Y la primera pregunta tiene que ver con su especialidad, doctora, justamente, que es la broncopulmonar. ¿De qué muere una persona de coronavirus? Porque sabemos que los pulmones son los más afectados con este virus. Bueno, mueren porque este coronavirus tiene especial predilección por unas células que tapizan los pulmones, que son los alvéolos. Y en los casos extremos de mayor gravedad provocan neumonias graves. Neumonias tan graves que provocan falla respiratoria. Nuestro pulmón tiene la principal función de oxigenar, deshacerse de dióxido de carbono y al fallar estas funciones provoca no solamente neumonias graves con falla respiratoria, incluso afección de otros órganos. O sea, la gente muere por neumonía. Neumonias por graves. Neumonía, claro, que no es menor la neumonía. Además. No es menor y que pueden tener incluso complicaciones en otros sistemas, en otros órganos. Doctora, ayer quedamos muy atentos y no sé si alarmados, pero por lo menos sorprendidos de que los dos casos más graves que se registran en nuestro país correspondan a personas jóvenes, relativamente jóvenes, ¿no? De 29 y 44 años, sobre todo porque habíamos reiterado que el mayor riesgo se encontraba en las poblaciones de riesgo, mayores, adultos mayores, pero que además tenían alguna enfermedad asociada. ¿Cómo se puede explicar esto? Interesante, porque si bien es cierto, esto es dinámico y vamos aprendiendo en el camino con los casos que han ido sucediendo a nivel mundial, y el grupo de mayor riesgo son los mayores de 70 años o pacientes que tienen, digamos, enfermedad crónica, cardíaca, respiratoria, fumadores, que eso también hay que considerarlo, fumadores, se cree también obesidades mórbidas, pero estamos expectantes a estos casos de pacientes jóvenes. No tenemos información fehaciente, solamente estamos especulando y expectantes que a lo mejor efectivamente hay un antecedente que sean fumadores o tengan alguna otra patología que no conocemos. Ok, pero le llama la atención, por ejemplo, que los 156 casos registrados, el promedio de edad sea de 38 años. Esos son los infectados. Los infectados, los contagiados. Entre 40 y 60 años, pero los casos de mayor mortalidad sobre los 70 años. Ahora, esto es, sin embargo, lo más frecuente. No obstante, eso no quita que efectivamente haya un porcentaje menor de que pacientes jóvenes, aún sin enfermedad previa, aún sin otro factor de riesgo, igualmente resulten casos graves. Doctora, ¿por qué es tan rápido el avance del problema pulmonar? Porque si bien es cierto, se ha ido avanzando en saber que una mortalidad que podría no ser tan comparable como influenza, pero es muy contagiosa. Si a esto le sumamos en que pese a la información que tenemos de los casos mundiales, si a esto le sumamos que no hay sensatez y respeto ni responsabilidad por parte de la comunidad en seguir las normas sugeridas, probablemente tengamos casos similares a lo que está sucediendo en Italia. Pero eso también tiene que ver, perdona Diana, con la decisión que toma la autoridad. Porque, a ver, yo entiendo que nosotros somos una sociedad distinta a la Corea del Sur, pero eso lo entiende Michelle, lo entiende Diana, lo entiende usted, lo entiendo yo, lo entienden también las autoridades. Entonces acá no debiese haber una norma más estricta respecto de confinar a las personas. Lo está pidiendo hoy día el Colegio Médico, ¿no? De aislar ciudades, porque es la única manera de que el virus no se propague. No estoy diciendo que sea toda la población irresponsable. Tenemos el caso de una persona puntual, por ejemplo, que sabiendo que se había tomado el examen, tomó un vuelo, se subió a un avión, fue a un matrimonio, o sea, ya la irresponsabilidad máxima. Pero nosotros, además, por cultura, nos es difícil asimilar las órdenes e instrucciones y mantener, por ejemplo, estas distancias. Entonces llega un momento en que tienes que imponerlo como autoridad. Sí, de acuerdo con usted, yo estoy segura que en la medida que se va teniendo más información, nuestras autoridades de salud, asesoradas con un consejo técnico de expertos, va a ir agregando otras medidas de resguardo. Ahora, también hay un porcentaje de la población que no depende de un empleador y cuando es independiente, hay mucha gente que dice yo no tengo otra opción que salir a trabajar. La Sole está hablando de gente que sigue yendo al cine, que sigue teniendo una vida normal. Que sigue invitando gente a la casa, claro. Doctora, mire, detrás de usted tenemos una gráfica con los pulmones. Si quiere se acerca y nos explica
justamente cómo se provoca esta neumonía, dónde están los alvéolos que usted nos mencionó y por qué los adultos mayores son la población de riesgo. Perfecto. Bueno, si nosotros quisiéramos entender, obviamente que aquí no está la imagen de la parte nariz, boca, donde nosotros está inhalamos, por allá arriba, Pero inhalamos las gotitas, los aerosoles en que van con estos virus. Ahí está, ahí está. Eso le iba a Sus poner deseos son órdenes, doctora. Bueno, es inhalada o, por ejemplo, en superficies que están contaminadas, me llevo a las mucosas ocular, nasal, la boca y llega este virus, entra a la vía respiratoria, que ya tenemos la tráquea, Doctora, bronquios. póngale pausa ahí que le quiero hacer una pregunta de lo que hablábamos en la mañana, porque Ya. yo he visto, uno ve tantas cosas Y lee tanto, ¿no? y lee tanto, te mandan todo el rato doctores que Información. uno no conoce de distintas partes del mundo, y había una información que decía que cuando el virus estaba en esa etapa inicial, es decir, yo recién lo inhalé, y está por aquí, no ha llegado todavía a mis pulmones, y yo ingiero bebestibles muy calientes, puede ayudar a eliminarlo. ¿Es verdad o es un mito? No, no es verdad. No hay ninguna evidencia científica al respecto. Y ácido, Perfecto. porque eran limón o naranja. Y ácido también. No, y gárgaras de sal, una cantidad de Todo eso es mentira. O sea, si ya ingresó el virus, va a llegar a los pulmones No. sí o sí. Estos virus son microorganismos que además son parásitos. Una vez que llegan al tejido respiratorio, entran a la célula y con unos receptores que ellos encuentran, se anclan a la célula y se reproducen dentro de la célula. O Acá sea, el perdón. efecto del líquido caliente, frío, ácido Para no ser influye. muy gráfico. Entonces, si a mí ya me ingresó el virus por mi nariz, por mi boca, por mi ojo, no tengo nada que hacer. Ya me enfermé. No, por cierto, mitigar, si hay la ingesta de líquidos favorece, pero no para evitar que se propague, Perfecto. ¿sí? O el consumo de fuentes de vitamina C, quizás más bien para prevenir, por cierto. Perfecto. Ya, Claro, pero eso continúe es entonces. tener- ¿Qué pasa? Bueno, va avanzando al tejido respiratorio, tráquea, y llega, ¿no es cierto?, a medida que voy respirando por el aire, ¿no es cierto?, a mis bronquios. Y luego, acá no se visualiza bien, pero al final de estos bronquios, que son las ramitas, como yo digo, como del árbol que Los bronquios conducen son el la aire, ramita, ya. todas estas ramitas terminan en un saquito de alvéolos, que probablemente, si es que no lo disponen en otra imagen, que es donde ahí se hace el intercambio gaseoso, la oxigenación. Y son esas células que están, igual que como racimos de uva, pero llenos de aire, al final de todas estas ramitas, y ahí es donde se produce por defecto la neumonía, ahí se inflama el tejido pulmonar. ¿Qué es neumonía? Inflamación. Una intestinal. inflamación habitualmente infecciosa y en que en vez de tener todos estos tejidos con aire, donde yo oxigeno, se llena de líquido, pus y obviamente Ahí me está. dificulta la respiración. Ahí está. Estos son los alvéolos, la parte más final de mi tejido respiratorio donde se realiza la principal función de oxigenación. Ahí lo vemos y ahí hay Qué un alvéolo que está complejo. partido por la mitad. Y entonces ahí todos tiene pus. estos alvéolos, estos saquitos de aire, se llenan de pus y por lo tanto no pueden oxigenar y es donde habitualmente hay secreciones, se movilizan por los bronquios y donde la gente Esas son las habitualmente flemas. empieza a tener expectoración y a través de la tos o el estornudo Ya. van estas, digamos, secreciones con infección y van Doctora, contagiando a ya. las demás personas. ¿Y por qué dice entonces que la tos que da con el coronavirus es Es tos seca? seca? Sí, es una tos generalmente y en la mayoría de los casos más bien seca, pero eso no significa que usted no pueda estar eliminando en forma microscópica gotitas de aerosol en que van con la Se infección. entiende. Hay algo en lo que yo creo, no sé si ustedes comparten conmigo, que hay que insistir hasta el cansancio, que tiene que ver con los síntomas, sobre todo cuando ya entramos en esta etapa, ¿no? Porque además de que los síntomas son parecidos a la gripe y al resfrío común, Sí. pero otros son síntomas excepcionales, ya no corre esto de a lo mejor yo tuve contacto con alguien No, o porque estuve no viajando, sabemos. porque ya no sabemos de Claro. dónde viene esto. ¿Cuáles son los síntomas a los que de verdad hay que ponerle atención? Ayer el doctor Enrique París en Mega Noticias Sí, lo Prime, escuché. nos decía que lo más importante es como sentir que te estás ahogando, es decir, tener efectivamente algo en el pecho que no te deja respirar. ¿Usted coincide con eso? ¿Qué otros síntomas son una alerta para decir efectivamente esto es coronavirus? Claro, si nosotros entendemos que en base al dibujo que mostrábamos anteriormente, si hay neumonía, lo más característico es que el paciente vaya a tener dificultad respiratoria, porque obviamente todos los saquitos que deben contener aire y oxigenar
no van a estar entonces aireados, no van a estar con oxígeno y por lo tanto la persona tiene falla respiratoria. Eso en la práctica significa que las personas tienen dificultad para respirar, hay quejido en el caso de los niños, algunos pacientes sienten claramente lo que llamamos nosotros disnea, toman aire y tienen como una especie de limitación. O es en una el pregunta caso casera, póngale Sí. pausa ahí, porque también estamos desenterrando mitos, ¿no? ¿Cómo se dice? Desmintiendo mitos. Derribando mitos. Derribando. Gracias. ¿Qué pasa si yo escuché en una recomendación que uno tenía que respirar todas las mañanas o varias veces al día, inhalar, mantener el aire y contar hasta 10? Y si uno podía respirar normalmente, quiere decir que uno no tenía ningún tipo de infección. ¿Es así? Bueno, claro. De hecho, normalmente nosotros no tenemos buen dato. percepción de estar respirando y cuando tenemos más percepción es porque efectivamente la persona probablemente tiene dificultad respiratoria. Eso que tomo aire y Lo no aguanto logro, 10 segundos. no logro Bueno. bien respirar. La gente también lo plantea como sensación de pecho apretado. Sí. Tengo una sensación de que no puedo expandir bien mi tórax. En algunos casos también se da lo que llamamos un dolor de tipo pleurítico. Es un dolor que la persona toma aire, inspira y siente un dolor de tipo puntada. No es un dolor habitualmente de tipo como algo de Y si contractura. uno toma aire y aguanta el aire y tose, eso también es un indicador de que algo anda mal ahí, ¿cierto? Bueno, por cierto, y eso pensando en que si la persona, por ejemplo, es asmática, tiene alguna patología respiratoria crónica, probablemente, si pensamos que todas estas secreciones van a ir, además por los bronquios, van a obstruir, van a provocar un obstáculo para que se conduzca el aire, el oxígeno finalmente, y son personas que tú sientes que tiene como un sonido, le llamamos sibilancia, es decir, Como un pititos, silbido. gatitos, Un como silbido. dice la gente, ¿sí? Ahora, eso es lo característico. Y fiebre que sea sobre 37,5. Habitualmente son fiebres altas, 38. Y que sea en forma persistente. Pero también, lamentablemente, hay personas, por ejemplo, que están tomando medicamentos con el inmunosuprimidos, ibuprofeno. para terminar la idea, inmunosuprimidos, diabéticos y personas mayores que no hacen todo esto característicamente. No tienen fiebre habitualmente, no hacen la clínica tan característica de neumonía y son personas que a veces están solo con un decaimiento persistente, no quieren comer, se ponen muy, muy débiles. Uno, como persona que rodea a estos pacientes, debe estar alerta, que dice, aquí algo pasa, lo he observado unas 48 horas, debo llevarlo a evaluar. Eso Está es más distinto, peligroso. lo veo Exacto, lo veo distinto. Perfecto. ¿sí? Michelle. Doctora, Sí. ahora se ha hablado mucho de no utilizar, nosotros los chilenos somos bien buenos para automedicarnos, y el uso del ibuprofeno. Exacto. Porque dicen que tapa un poco y como que deja ahí no en evidencia los síntomas reales. ¿Qué tan cierto es esto? No hay certeza, no hay evidencia que yo le pueda decir a toda la comunidad no consuma ibuprofeno. Tan solo decirle que eso tiene algo de asidero porque algunos casos, hay algunos reportes de casos en que como único factor común, en los casos que hubo neumonias graves en pacientes relativamente jóvenes, se vio que como único factor común habían usado, ¿no es cierto?, este antiinflamatorio. No obstante, también decir que esto del ibuprofeno es todos los resguardos que debieran tener siempre todas las personas, es decir, todos los antiinflamatorios uno debiera tener cuidado, con o sin coronavirus, de evitar el uso indiscriminado. Y con porque receta, también, no automedicarse por nunca, ejemplo, ¿cierto? estas personas cuando están con fallas respiratorias o con un cuadro respiratorio o por otros motivos están deshidratadas, un antiinflamatorio Claro. en forma excesiva, no con indicación médica, puede empeorar otros funcionamientos de otros órganos. Es que yo creo que eso es súper central, que lo decía también el doctor París ayer, independiente de la correlación que pueda tener, no puedes tomar ibuprofeno porque que de repente, Y tampoco me siento mal, me duele un poco. Y tampoco paracetamol, decía el doctor París, porque sí. O sea, uno va de El menos a paracetamol más. era más recomendado Es que el decir, si hay ibuprofeno. fiebre, por Sí, cierto, uno entiendo. empieza con medidas locales, Pero paracetamol y autorrecetárselo eventualmente no está un bien. antiinflamatorio. Sí, lo que sí también dicen que es recomendable tomar agua. Parece que siempre es bueno tomar agua. Siempre es bueno. Para todo es bueno 2 tomar a 3 agua. litros. 2 a 3 litros y siempre es bueno. Y en este caso porque te ayuda a termorregular.
¿Por qué? cierto. A termorregular, es decir, si tienes fiebre, de alguna manera te vas termorregulando, orinas más y la fiebre también puede ayudar, o sea, va bajando. Doctora. Pero obviamente más otras medidas físicas y eventualmente antipirético, el famoso paracetamol o otro antiinflamatorio si es necesario. Hablemos de la fiebre, que es otro de los síntomas clásicos del coronavirus. ¿Qué pasa si yo tengo fiebre y no presento ninguna dificultad respiratoria? ¿Podría tener coronavirus? ¿Y cuánta fiebre también? Es probable, no se descarta, no es lo típico. Los síntomas que han predominado en los casos fundamentalmente de China han sido tos en un 80%, generalmente irritativa, y fiebre alta, Perdón, son ¿qué es lo que es 38. tos irritativa? Irritativa le llamamos esta tos seca, que es una tos que es más persistente, que no moviliza tanta secreción. Perfecto. O sea, como tos de perro que Claro, pero... Me dice tos sí. de perro. Sí. Pero en todo el espectro de todos estos pacientes que han sido infectados, hay pacientes que pueden tener una tos más húmeda, porque además en algunos casos se pueden sobreinfectar con otros gérmenes. Y eso es lo que estamos temiendo, por eso en la campaña de vacunación. Puede haber coinfección, ya sea con otros virus, ya sea con bacterias, y obviamente esa tos puede tener algunas otras características. Es que eso a mí me confunde mucho. Me confunde porque ya uno sabe que hay ciertos síntomas, pero no necesariamente se presentan todos en todas las personas. Por suerte. Y tampoco hay uno que prevalezca sobre los otros, tengo entendido. O sea, hasta ahora, como tú decías, Sole, el tema respiratorio vendría siendo como lo más claro, pero la fiebre efectivamente puede ser por cualquier otra cosa. ¿Y cuánta fiebre? ¿Fiebre muy alta o fiebre...? Habitualmente estamos hablando de 38 axilar, 38 grados Celsius axilar. Pero les vuelvo a decir, nadie ha dicho que el cuadro clínico sea específico de coronavirus. Se puede confundir con cualquier otra infección respiratoria. Lo importante es estar alerta cuando hay signos de alarma. Hay debilidad, la persona no come, hay fiebre que ha sido persistente, hay dificultad respiratoria, y en esos casos consultar oportunamente. Sí, porque además no solo puede ser coronavirus, sino que Por puede cierto. ser una influenza súper avanzada. Por cierto. Ahora, doctora, yo creo que vamos de nuevo con el punto. Insistamos en este tema de cuándo estar alerta. ¿Por qué se lo digo? Porque las propias autoridades han dicho no lleguen todos a los servicios, tanto de salud pública como privada, porque te expones además a más contagios. Entonces primero hay que como racionalizar esto. Lo segundo es llamar a un teléfono, esperar que te contesten en el teléfono para que te ayuden también. Pero yo creo que uno conoce mejor que nadie su cuerpo y también conoce al que está al lado y lo ve en condiciones normales y sabe cuando ya no está muy normal. ¿Dónde poner atención y foco cuando tú ya entiendes o debes entender que esto es grave? Sea coronavirus, influenza en un cuadro extremo, una gripe muy fuerte. Siempre se enfatiza año tras año en las campañas de otoño-invierno que frente a un cuadro que uno podría decir una persona que no tiene alguna enfermedad respiratoria crónica, es decir, que no tenga algún factor de riesgo, espere, observe dentro de los primeros 3, máximo 5 días, si es solamente romadizo, es decir, moquillo, si hay un poco de tos, no hay un malestar general importante, y vaya mitigando con medidas caseras de abundante líquido y eventualmente algunos analgésicos para bajar la temperatura. Sin embargo, si ya llegas al 4º, 5º día, hay tos que es persistente, va incrementándose, hay más expectoración. La gente dice hay una expectoración incluso que es verdosa en forma persistente, amarillenta. Fiebre, ojalá objetivada, no sensación febril, objetivada midiendo la temperatura. Dificultad respiratoria o franco decaimiento, eso algo no repunto, no me recupero prontamente, consultar precozmente y se aclarará con el examen físico, algunos exámenes que no hay otra complicación. Adultos y niños. Tanto adultos como niños. Perfecto. Doctora, vamos a tomar contacto con Natalia Eva. Ella es una chilena diagnosticada de coronavirus, justamente para hablar de estos síntomas y hacerle tantas preguntas que tenemos en la cabeza. Natalia, muy buenos días. Gracias por este contacto con mucho gusto. Natalia, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Hola, buenos ¿Aló? días. Hola, buenos días. Lo ¿Cómo estás? primero es saber cómo te encuentras y cuándo fuiste diagnosticada de coronavirus. Estoy mucho mejor. Como que me ha aumentado la tos nomás, pero estoy mucho mejor. Y cuando fui diagnosticada, ayer me llamaron. Recién ayer.
Cuéntanos, ¿en qué momento sospechaste que podías tener coronavirus? ¿Cuáles fueron esos primeros síntomas que presentaste? ¿Y por qué pensaste que podrías haber estado contagiada? ¿Tuviste contacto con alguien que había viajado, por ejemplo? Mira, la verdad que el miércoles fui a comer con unos amigos y después el sábado me llama la señora de mi amigo y me dice que el marido se había contagiado de coronavirus, así que teníamos que hacer cuarentena. Y ese mismo sábado en la tarde yo me empecé a sentir mal, me empezó a doler la garganta, la cabeza, me sentía como afiebrada, me dolía como el cuerpo, la espalda. ¿Tenías fiebre? ¿Te tomaste la temperatura? Tenía fiebre, pero poca, 37,5. ¿Y dificultad para respirar? No, nada. ¿Te dolía el cuerpo, como un resfrío común? Como un resfrío común, sí. Claro. Pero como más fiebrada, como que hasta cuando te da fiebre baja, como que te sentís más mal. Entonces, tenía un poquito de fiebre, eso. Y la noche no fue buena, así que al otro día... ¿En qué sentido no fue buena? No dormí bien, me dolía mucho la cabeza, los músculos, como que me molestaba el cuerpo, ¿cachai? Perfecto. Como esa sensación de decaimiento. Natalia, impresionante lo que estás contando porque aquí queda clarísimo Sí. cómo se transmite el virus. Me imagino que la comida del miércoles fue las comidas como las que uno tiene con los amigos, ¿no? Que se sienta, comparte, etcétera. O sea, ahí Cucharea al mismo tuviste el plato a veces. contacto. Ay, yo O conozco sea, a Natalia. éramos 6 y 3 estamos contagiados. Claro. ¿Y los otros 3 se así de hicieron fácil. el examen? Sí, o sea, en el fondo el primero contagiado, después se contagió otro y después yo. Y solo por el hecho de compartir allí esa circunstancia y ese momento. Impresionante. Te veíamos ayer en las noticias, en tu testimonio, y estás literalmente encerrada en tu pieza. A ver si nos cuentas acerca de cómo han sido estos días, que me imagino algo duros, ¿no? Ya, gracias a Dios, decías que te sientes un poco mejor, pero han sido días bien intensos donde además tú has sido muy rigurosa con esta cuarentena que tienes que cumplir. ¿Cómo te organizas ahí en familia para poder sacar adelante la tarea con éxito? Sí, mira, no ha sido nada fácil. Yo creo que la próxima semana va a ser peor. Estar encerrada, completamente aislada. Yo pensaba al principio que podía estar por lo menos con la puerta abierta, pero los doctores me dijeron que no. Mira. Con baño, ojalá que sea único para mí, los cubiertos para mí. Y completamente aislada. En mi casa yo vivo con mi marido y mis niños, que por cierto no se han contagiado aún. ¿De qué Yo edad creo que tus es cosa de niños? tiempo. De 9 y 6. Oye, a mí me queda dando vuelta lo de la comida, ya, para volver también, por supuesto, qué precauciones estás tomando en la casa. Pero ¿esa comida fue en un lugar público, fue en un restaurante o fue en una casa? En un lugar público. ¿Dieron aviso a ese local para que se tomen las precauciones, justamente el personal que trabaja en ese restaurante, las otras personas que podrían haber estado en las mesas de al lado, porque tal vez compartieron el baño? ¿Sí? ¿Dieron aviso? Sí, a todos lados. ¿Y se tomaron las precauciones? Porque yo me imagino que esas personas tienen que estar en cuarentena también en este. Debieran. Yo me imagino. Yo di aviso a todas las personas que estuvieron en contacto conmigo, porque en el fondo como soy un contacto directo tienen que hacer cuarentena. Espero que lo estén cumpliendo, porque esa es la idea. Claro. Exacto. Oye, y desde el miércoles hasta ahora, doctora, eso nos muestra lo contagioso que es el virus. Por Impresionante. supuesto, así es. ¿Por qué? ¿Se lo puedo transmitir yo a una persona con la cual estoy conversando en una mesa o por las cosas que estoy tomando? Por supuesto, porque esa persona puede estar hablando, tosiendo, estornudando y este virus además en cierta superficie, por ejemplo de plástico, se ha visto que incluso puede estar 20 horas en la superficie, menos en otras superficies de ¿En el cobre. plástico 20 horas? 20 horas aproximadamente. Entonces, esa persona, otra persona que tocó esa mesa o esa superficie, se lleva las manos a los ojos, a la boca y se va contagiando. Tanto así como para que Natalia tenga que estar con la puerta cerrada, no solo aislada en una pieza en particular, sino que con la puerta cerrada. Claro, porque ella probablemente al toser, estornudar, las gotitas de Flieger, que se llama estas gotitas de aerosol, pueden llegar incluso hasta 2 metros de distancia. Natalia, Oye, ¿qué Natalia. precaución estás tomando en particular con tus hijos, por ejemplo? No, nos acercan. No, mira, hablo con ellos por FaceTime. No. Desde la misma Eh, casa, increíble, claro. Sí, sí.
Nada, y me pregunta como por detrás de la puerta, cómo me siento. Y, Sí. oye, uno ha escuchado también que las precauciones que hay que tomar en estos casos es que la persona que te asiste, es decir, la persona que te lleva la comida, si es tu marido, si es alguna... Lo veíamos mi ahí en la marido, imagen. Sí. tiene que tomar precauciones especiales. Está con mascarilla. O sea, mascarilla. Ojalá alguna especie de delantal o algo que cubra su ropa que después se saque. También. ¿Estás tomando esas precauciones? O sea, el delantal no, pero mascarilla sí, y cuando me deja en el fondo la bandeja con la comida en la pieza, Ay. yo estoy más de 2 metros en el fondo. Ahí estamos viendo las imágenes. Es tu marido el que entra con mascarilla, te deja la bandeja y claro, tú estás a distancia. Sí, Escuchemos. sí. El almuerzo y la comida, pero sin hacer... ¡Almuerzo! ¡Pasa! Bueno, esta es mi forma de que me traigan la bandeja del almuerzo y la comida, pero sin acercarme a más de 1 metro de distancia. Entonces por eso estoy lejos cuando me tocan la puerta mi marido y mis niños. La asesora... Hola, Qué yo amoroso quiero tu marido saludar. en todo caso. Y en términos de limpieza, también veíamos otras imágenes tuyas en que limpiabas mucho toda la superficie. Respecto de eso o de la ventilación del lugar, ¿qué medidas especiales has tenido que tomar? Es que lo que pasa es que me dijeron los doctores que tratara de desinfectar el baño con cupo como todos los días, ¿cachai? Y todas las cosas que toco al final. Ahora, tampoco es todo el día pasando el pañito, pero una vez al día trato de... Aparte que estoy, imagínate, cerrar una pieza, entonces prefiero Terrible. hacerlo Sí. para tener un poquito más de actividad. claro. Y nada, y paso este pañito con cloro en el fondo. Nati, habla la Michelle. Yo conozco a la Nati. Hola, ¿Por Mi. qué la No te vi conoces? ayer en las noticias, pero me imagino lo difícil además que debe ser para ti, porque la Nati hay que decir que era una mujer súper activa, demasiado activa, así que me imagino lo difícil que debe ser para estar ahí encerrada en una pieza, que no es fácil, sobre todo no teniendo relación con los niños. No, tremendo. No, está muy difícil. Difícil, complicado. manejar la cabeza también. ¿Cómo lo haces 2 semanas. para el estrés o para que no te deprimas? Porque efectivamente vivir en ese aislamiento total, cuando el resto de tu familia está haciendo vida normal, debe ser muy difícil. Sí, súper difícil. Mira, llevo, no sé, 3, 4 días y lo veo difícil para la próxima semana. No sé. Sí. Ojalá que no esté rayando las murallas. ¿Cuántas series de Netflix te has visto? No, todavía no parto. Ahora estoy en la etapa de recomendación. Está dosificando entre Te vamos a Oye, recomendar algunas para que te entretenga. Sí, Natalia. Respecto, ay, perdona, Sole, ¿qué te ha dicho el doctor de cuando te recuperes? Porque hay algunas informaciones que dicen que una persona luego de que se recupera puede estar contagiando por las próximas 2 semanas. La OMS. Preguntémosle a la doctora. Sí. Pues. Sí, eso es cierto. ¿Es Inicialmente cierto? teníamos la información de que cumplía 2 semanas de observación, de cuarentena y no más. Pero ahora hay alguna información fidedigna de que podría ser 2 semanas más. ¿Eso quiere decir que ella va a tener que estar 2 semanas más aislada luego de que se recupere? Es probable, es Lo probable. que pasa es que ayer la OMS hacía esa recomendación. Decían que se requerían 12 días más extra después de que la persona había contraído el virus. Pero Sí. claro, eso en términos sociales es una cuestión súper difícil de cumplir, porque ya estamos hablando de una extensión de meses de enfermedad afectando a un país. Eso es cierto. Doctora, en cuanto a la evolución que puede tener Natalia, porque ella es una mujer que tiene buena salud, entonces si cumple con estas 2 semanas de aislamiento, ¿no debiera ella tener un avance en cuanto a su problema respiratorio? ¿Debiera bajar rápidamente? ¿Debiera ser así estable? Claro, bueno, el pico incluso de mayor contagio y de síntomas está dentro del 3er día y probablemente esto va declinando. Hay que estar atento que no se complique, pero si ella es una mujer saludable, se cuida bien, es probable que ya al término de todo este malestar general que ella todavía siente, se mitigue, se atenúe al terminar la semana. Sí, eso quería preguntarte yo, Natalia. ¿Qué medicamentos estás tomando? ¿Qué te recetó el médico? ¿Estás con mucho medicamento? No, estoy solamente con paracetamol. Ah, claro. Mira, me habían dado paracetamol y ibuprofeno, pero con todo lo que he escuchado el ibuprofeno prefiero no tomarlo. Sí, Tomás mejor. por el paracetamol, claro. Mejor por las dudas. Sí. Oye, y solo paracetamol, ¿ah? ¿Y habías escuchado esto de que tal vez te ibas a tener que cuidar 2 semanas después de mejorarte? No.
No. Vamos a darle la bienvenida a la doctora María Guacolda Benavides. Muchas gracias, María Guacolda, sobre todo por la espera. Sabemos que está ahí hace rato. Ella es broncopulmonar del Hospital del Tórax y hoy día nos va a aclarar muchas dudas respecto de esta pandemia por coronavirus. Y la primera pregunta tiene que ver con su especialidad, doctora, justamente, que es la broncopulmonar. ¿De qué muere una persona de coronavirus? Porque sabemos que los pulmones son los más afectados con este virus. Bueno, mueren porque este coronavirus tiene especial predilección por unas células que tapizan los pulmones, que son los alvéolos. Y en los casos extremos de mayor gravedad provocan neumonias graves. Neumonias tan graves que provocan falla respiratoria. Nuestro pulmón tiene la principal función de oxigenar, deshacerse de dióxido de carbono y al fallar estas funciones provoca no solamente neumonias graves con falla respiratoria, incluso afección de otros órganos. O sea, la gente muere por neumonía. Neumonias por graves. Neumonía, claro, que no es menor la neumonía. Además. No es menor y que pueden tener incluso complicaciones en otros sistemas, en otros órganos. Doctora, ayer quedamos muy atentos y no sé si alarmados, pero por lo menos sorprendidos de que los 2 casos más graves que se registran en nuestro país correspondan a personas jóvenes, relativamente jóvenes, ¿no? De 29 y 44 años, sobre todo porque habíamos reiterado que el mayor riesgo se encontraba en las poblaciones de riesgo, mayores, adultos mayores, pero que además tenían alguna enfermedad asociada. ¿Cómo se puede explicar esto? Interesante, porque si bien es cierto, esto es dinámico y vamos aprendiendo en el camino con los casos que han ido sucediendo a nivel mundial, y el grupo de mayor riesgo son los mayores de 70 años o pacientes que tienen, digamos, enfermedad crónica, cardíaca, respiratoria, fumadores, que eso también hay que considerarlo, fumadores, se cree también obesidades mórbidas, pero estamos expectantes a estos casos de pacientes jóvenes. No tenemos información fehaciente, solamente estamos especulando y expectantes que a lo mejor efectivamente hay un antecedente que sean fumadores o tengan alguna otra patología que no conocemos. Ok, pero le llama la atención, por ejemplo, que los 156 casos registrados, el promedio de edad sea de 38 años. Esos son los infectados. Los infectados, los contagiados. Entre 40 y 60 años, pero los casos de mayor mortalidad sobre los 70 años. Ahora, esto es, sin embargo, lo más frecuente. No obstante, eso no quita que efectivamente haya un porcentaje menor de que pacientes jóvenes, aún sin enfermedad previa, aún sin otro factor de riesgo, igualmente resulten casos graves. Doctora, ¿por qué es tan rápido el avance del problema pulmonar? Porque si bien es cierto, se ha ido avanzando en saber que una mortalidad que podría no ser tan comparable como influenza, pero es muy contagiosa. Si a esto le sumamos en que, pese a la información que tenemos de los casos mundiales, si a esto le sumamos que no hay sensatez y respeto ni responsabilidad por parte de la comunidad en seguir las normas sugeridas, probablemente tengamos casos similares a lo que está sucediendo en Italia. Ya, pero eso también tiene que ver, perdona Diana, con la decisión que toma la autoridad. Porque, a ver, yo entiendo que nosotros somos una sociedad distinta a la Corea del Sur, pero eso lo entiende Michelle, lo entiende Diana, lo entiende usted, lo entiendo yo, lo entienden también las autoridades. Entonces acá no debiese haber una norma más estricta respecto de confinar a las personas. Lo está pidiendo hoy día el Colegio Médico, ¿no? De aislar ciudades, porque es la única manera de que el virus no se propague. No estoy diciendo que sea toda la población irresponsable. Tenemos el caso de una persona puntual, por ejemplo, que sabiendo que se había tomado el examen, tomó un vuelo, se subió a un avión, fue a un matrimonio, o sea, ya la irresponsabilidad máxima. Pero nosotros, además, por cultura, nos es difícil asimilar las órdenes e instrucciones y mantener, por ejemplo, estas distancias. Entonces llega un momento en que tienes que imponerlo como autoridad. Sí, de acuerdo con usted, yo estoy segura que en la medida que se va teniendo más información, nuestras autoridades de salud, asesoradas con un consejo técnico de expertos, va a ir agregando otras medidas de resguardo. Ahora, también hay un porcentaje de la población que no depende de un empleador y cuando es independiente, hay mucha gente que dice yo no tengo otra opción que salir a trabajar. La Sola está hablando de gente que sigue yendo al cine, que sigue teniendo una vida normal, que sigue invitando gente a la casa. Claro. Doctora, mire, detrás de usted tenemos una gráfica con los pulmones. Si quiere se acerca y nos explica
justamente cómo se provoca esta neumonía, dónde están los alvéolos que usted nos mencionó y por qué los adultos mayores son la población de riesgo. Perfecto. Bueno, si nosotros quisiéramos entender, obviamente que aquí no está la imagen de la parte nariz, boca, donde nosotros inhalamos, por allá arriba, inhalamos las gotitas, los aerosoles en que van con estos virus. Ahí está. Tus deseos son órdenes, doctora. Bueno, es inhalada. O, por ejemplo, en superficies que están contaminadas, me llevo las mucosas ocular, nasal, la boca, y llega este virus, entra a la vía respiratoria, que ya tenemos la tráquea, doctora, bronquios. Póngale pausa ahí que le quiero hacer una pregunta de lo que hablábamos en la mañana, porque ya yo he visto, uno ve tantas cosas. Y lee tanto, ¿no? Y lee tanto, te mandan todo el rato doctores que uno no conoce de distintas partes del mundo. Y había una información que decía que cuando el virus estaba en esa etapa inicial, es decir, yo recién lo inhalé, y está por aquí, no ha llegado todavía a mis pulmones, y yo ingiero bebestibles muy calientes, puede ayudar a eliminarlo. ¿Es verdad o es un mito? No, no es verdad. No hay ninguna evidencia científica al respecto. Y ácido, porque eran limón o naranja. Y ácido también. Claro. Y gárgaras de sal, una cantidad. Todo eso es mentira. O sea, si ya ingresó el virus, va a llegar a los pulmones sí o sí. Estos virus son microorganismos que además son parásitos. Una vez que llegan al tejido respiratorio, entran a la célula, y con unos receptores que ellos encuentran, se anclan a la célula y se reproducen dentro de la célula. Acá el efecto del líquido caliente, frío, ácido no influye. Para ser muy gráfico, entonces si a mí ya me ingresó el virus por mi nariz, por mi boca, por mi ojo, no tengo nada que hacer, ya me enfermé. No, por cierto, mitigar si hay la ingesta de líquidos favorece, pero no para evitar que se propague, ¿sí? O el consumo de fuentes de vitamina C, quizás más bien para prevenir, por cierto. Perfecto. Ya, claro, pero eso entonces, ¿qué pasa? Bueno, va avanzando al tejido respiratorio, tráquea, y llega, ¿no es cierto?, a medida que voy respirando por el aire, ¿no es cierto?, a mis bronquios. Y luego, acá no se visualiza bien, pero al final de estos bronquios, que son las ramitas, como yo digo, como del árbol, que conducen el aire, todas estas ramitas terminan en un saquito de alvéolos, que probablemente, si es que no lo disponen en otra imagen, que es donde ahí se hace el intercambio gaseoso, la oxigenación. Y son esas células que están, igual que como racimos de uva, pero llenos de aire, al final de todas estas ramitas, y ahí es donde se produce por defecto la neumonía. Ahí se inflama el tejido pulmonar. ¿Qué es neumonía? ¿Inflamación? Una inflamación habitualmente infecciosa, y en que en vez de tener todos estos tejidos con aire, donde yo oxigeno, se llena de líquido, pus, y obviamente me dificulta la respiración. Ahí está. Estos son los alvéolos, la parte más final de mi tejido respiratorio, donde se realiza la principal función de oxigenación. Ahí lo vemos, y ahí hay un alvéolo que está partido por la mitad. Y entonces todos estos alvéolos, estos saquitos de aire, se llenan de pus y por lo tanto no pueden oxigenar, y es donde habitualmente hay secreciones, se movilizan por los bronquios, y donde la gente habitualmente empieza a tener expectoración, y a través de la tos o el estornudo van estas, digamos, secreciones con infección, y van contagiando a las demás personas. ¿Y por qué dice entonces que la tos que da con el coronavirus es seca? Sí, es una tos generalmente, y en la mayoría de los casos más bien seca, pero eso no significa que usted no pueda estar eliminando en forma microscópica gotitas de aerosol en que van con la infección. Se entiende. Hay algo en lo que yo creo, no sé si ustedes comparten conmigo, que hay que insistir hasta el cansancio, que tiene que ver con los síntomas, sobre todo cuando ya entramos en esta etapa, ¿no? Porque además de que los síntomas son parecidos a la gripe y al resfrío común, pero otros son síntomas excepcionales, ya no corre esto de a lo mejor yo tuve contacto con alguien o estuve viajando, porque ya no sabemos de dónde viene esto. ¿Cuáles son los síntomas a los que de verdad hay que ponerle atención? Ayer el doctor Enrique París en Mega Noticias nos decía que lo más importante es como sentir que te estás ahogando, es decir, tener efectivamente algo en el pecho que no te deja respirar. ¿Usted coincide con eso? ¿Qué otros síntomas son una alerta para decir efectivamente esto es coronavirus? Claro, si nosotros entendemos que en base al dibujo que mostrábamos anteriormente, si hay neumonía, lo más característico es que el paciente vaya a tener dificultad respiratoria, porque obviamente todos los saquitos que deben contener aire y oxigenar
no van a estar entonces aireados, no van a estar con oxígeno y por lo tanto la persona tiene falla respiratoria. Eso en la práctica significa que las personas tienen dificultad para respirar, hay quejido en el caso de los niños, algunos pacientes sienten claramente lo que llamamos nosotros disnea, toman aire y tienen como una especie de limitación. O es una pregunta casera, póngale pausa ahí, porque también estamos desenterrando mitos, ¿no? ¿Cómo se dice? Desmintiendo mitos. Derribando mitos. Derribando. Gracias. ¿Qué pasa si yo escuché en una recomendación que uno tenía que respirar todas las mañanas o varias veces al día, inhalar, mantener el aire y contar hasta 10? Y si uno podía respirar normalmente, quiere decir que uno no tenía ningún tipo de infección. ¿Es así? Bueno, claro. De hecho, normalmente nosotros no tenemos percepción de estar respirando y cuando tenemos más percepciones porque efectivamente la persona probablemente tiene dificultad respiratoria. Eso que tomo aire y lo aguanto 10 segundos. No logro bien respirar. La gente también lo plantea como sensación de pecho apretado. Tengo una sensación de que no puedo expandir bien mi tórax. En algunos casos también se da lo que llamamos un dolor de tipo pleurítico. Es un dolor que la persona toma aire, inspira y siente un dolor de tipo puntada. No es un dolor habitualmente de tipo como algo de contractura. Y si uno toma aire y aguanta el aire y tose, eso también es un indicador de que algo anda mal ahí, ¿cierto? Bueno, por cierto, y eso pensando en que si la persona, por ejemplo, es asmática, tiene alguna patología respiratoria crónica, probablemente, si pensamos que todas estas secreciones van a ir, además por los bronquios, van a obstruir, van a provocar un obstáculo para que se conduzca el aire, el oxígeno finalmente, y son personas que tú sientes que tiene como un sonido, le llamamos sibilancia, es decir, como un pititos, gatitos, como dice la gente, ¿sí? Ahora, eso es lo característico. Y fiebre que sea sobre 37,5, habitualmente son fiebres altas, 38, y que sea en forma persistente. Pero también, lamentablemente, hay personas, por ejemplo, que están tomando medicamentos con el ibuprofeno. Para terminar la idea, inmunosuprimidos, diabéticos y personas mayores que no hacen todo esto característicamente. No tienen fiebre habitualmente, no hacen la clínica tan característica de neumonía y son personas que a veces están solo con un decaimiento persistente, no quieren comer, se ponen muy, muy débiles. Uno, como persona que rodea a estos pacientes, debe estar alerta, que dice, aquí algo pasa, lo he observado unas 48 horas, debo llevarlo a evaluar. Eso es más peligroso. Lo veo distinto. Lo veo distinto. Perfecto. ¿Sí? Michelle. Doctora, ahora se ha hablado mucho de no utilizar, nosotros los chilenos somos bien buenos para automedicarnos, y el uso del ibuprofeno. Exacto. Porque dicen que tapa un poco y como que deja ahí no en evidencia los síntomas reales. ¿Qué tan cierto es esto? No hay certeza, no hay evidencia que yo le pueda decir a toda la comunidad no consuma ibuprofeno. Tan solo decirle que eso tiene algo de asidero porque algunos casos, hay algunos reportes de casos en que como único factor común, en los casos que hubo neumonias graves en pacientes relativamente jóvenes, se vio que como único factor común habían usado, ¿no es cierto?, este antiinflamatorio. No obstante, también decir que esto del ibuprofeno es todos los resguardos que debieran tener siempre todas las personas, es decir, todos los antiinflamatorios uno debiera tener cuidado, con o sin coronavirus, de evitar el uso indiscriminado. Y con porque receta, también, no automedicarse por nunca, ejemplo, ¿cierto? estas personas cuando están con fallas respiratorias o con un cuadro respiratorio o por otros motivos están deshidratadas, un antiinflamatorio en forma excesiva, no con indicación médica, puede empeorar otros funcionamientos de otros órganos. Es que yo creo que eso es súper central, que lo decía también el doctor París ayer, independiente de la correlación que pueda tener, no puedes tomar ibuprofeno porque que de repente, y tampoco me siento mal, me duele un poco. Y tampoco paracetamol, decía el doctor París, porque sí. O sea, uno va de menos a más. Era más recomendado. Es decir, si hay fiebre, por cierto, uno empieza con medidas locales, paracetamol y eventualmente un antiinflamatorio. Sí, lo que sí también dicen que es recomendable tomar agua. Parece que siempre es bueno tomar agua. Siempre es bueno. Para todo es bueno tomar 2 litros diarios. 2 a 3 litros y siempre es bueno. Y en este caso porque te ayuda a termorregular. ¿Por qué? Cierto. A termorregular, es decir, si tienes fiebre, de alguna manera
te vas termorregulando, orinas más y la fiebre también puede ayudar, o sea, va bajando. Doctora. Pero obviamente más otras medidas físicas y eventualmente antipirético, el famoso paracetamol o otro antiinflamatorio si es necesario. Hablemos de la fiebre, que es otro de los síntomas clásicos del coronavirus. ¿Qué pasa si yo tengo fiebre y no presento ninguna dificultad respiratoria? ¿Podría tener coronavirus? ¿Y cuánta fiebre también? Es probable, no se descarta, no es lo típico. Los síntomas que han predominado en los casos fundamentalmente de China han sido tos en un 80%, generalmente irritativa, y fiebre alta. Perdón, son 38. ¿qué es lo que es tos irritativa? Irritativa le llamamos esta tos seca, que es una tos que es más persistente, que no moviliza tanta secreción. Perfecto. O sea, como tos de perro que dicen, ¿no? Claro, pero... me dice tos de perro. Sí. Pero en todo el espectro de todos estos pacientes que han sido infectados, hay pacientes que pueden tener una tos más húmeda, porque además en algunos casos se pueden sobreinfectar con otros gérmenes. Y eso es lo que estamos temiendo, por eso en la campaña de vacunación. Puede haber coinfección, ya sea con otros virus, ya sea con bacterias, y obviamente esa tos puede tener algunas otras características. Es que eso a mí me confunde mucho. Me confunde porque ya uno sabe que hay ciertos síntomas, pero no necesariamente se presentan todos en todas las personas. Por suerte. Y tampoco hay uno que prevalezca sobre los otros, tengo entendido. O sea, hasta ahora, como tú decías, Sole, el tema respiratorio vendría siendo como lo más claro, pero la fiebre efectivamente puede ser por cualquier otra cosa. ¿Y cuánta fiebre? ¿Fiebre muy alta o fiebre Habitualmente estamos hablando de 38 axilar, 38 grados Celsius axilar. Pero les vuelvo a decir, nadie ha dicho que el cuadro clínico sea específico de coronavirus. Se puede confundir con cualquier otra infección respiratoria. Lo importante es estar alerta cuando hay signos de alarma. Hay debilidad, la persona no come, hay fiebre que ha sido persistente, hay dificultad respiratoria, y en esos casos consultar oportunamente. Sí, porque además no solo puede ser coronavirus, sino que puede ser una influenza súper avanzada. Por cierto. Ahora, doctora, yo creo que vamos de nuevo con el punto. Insistamos en este tema de cuándo estar alerta. ¿Por qué se lo digo? Porque las propias autoridades han dicho no lleguen todos a los servicios, tanto de salud pública como privada, porque te expones además a más contagios. Entonces primero hay que como racionalizar esto. Lo segundo es llamar a un teléfono, esperar que te contesten en el teléfono para que te ayuden también. Pero yo creo que uno conoce mejor que nadie su cuerpo, y también conoce al que está al lado y lo ve en condiciones normales y sabe cuando ya no está muy normal. ¿Dónde poner atención y foco cuando tú ya entiendes o debes entender que esto es grave? Sea coronavirus, influenza en un cuadro extremo, una gripe muy fuerte. Siempre se enfatiza año tras año en las campañas de otoño-invierno que frente a un cuadro que uno podría decir una persona que no tiene alguna enfermedad respiratoria crónica, es decir, que no tenga algún factor de riesgo, espere, observe dentro de los primeros 3, máximo 5 días, si es solamente romadizo, es decir, moquillo, si hay un poco de tos, no hay un malestar general importante, y vaya mitigando con medidas caseras de abundante líquido y eventualmente algunos analgésicos para bajar la temperatura. Sin embargo, si ya llegas al 4º, 5º día, hay tos que es persistente, va incrementándose, hay más expectoración. La gente dice hay una expectoración incluso que es verdosa en forma persistente, amarillenta. Fiebre, ojalá objetivada, no sensación febril, objetivada midiendo la temperatura. Dificultad respiratoria o franco decaimiento, eso algo no repunto, no me recupero prontamente, consultar precozmente y se aclarará con el examen físico, algunos exámenes que no hay otra complicación. Adultos y niños. Tanto adultos como niños. Perfecto. Doctora, vamos a tomar contacto con Natalia Eva. Ella es una chilena diagnosticada de coronavirus, justamente para hablar de estos síntomas y hacerle tantas preguntas que tenemos en la cabeza. Natalia, muy buenos días. Gracias por este contacto con mucho gusto. Natalia, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Lo primero es saber cómo te encuentras y cuándo fuiste diagnosticada de coronavirus. Estoy mucho mejor. Como que me ha aumentado la tos nomás, pero estoy mucho mejor. Y cuando fui diagnosticada, ayer me llamaron. Recién ayer. Cuéntanos, ¿en qué momento sospechaste que podrías tener coronavirus? ¿Cuáles fueron esos primeros síntomas que presentaste?
¿Y por qué pensaste que podrías haber estado contagiada? ¿Tuviste contacto con alguien que había viajado, por ejemplo? Mira, la verdad que el miércoles fui a comer con unos amigos y después el sábado me llama la señora de mi amigo y me dice que el marido se había contagiado de coronavirus, así que teníamos que hacer cuarentena. Y ese mismo sábado en la tarde yo me empecé a sentir mal, me empezó a doler la garganta, la cabeza, me sentía como afiebrada, me dolía como el cuerpo, la espalda. ¿Tenías fiebre? ¿Te tomaste la temperatura? Tenía fiebre, pero poca, 37,5. ¿Y dificultad para respirar? No, nada. ¿Te dolía el cuerpo, como un resfrío común? Como un resfrío común, sí. Claro. Pero como más fiebrada, como que a esta edad cuando te da fiebre baja, como que te sentís más mal. Entonces, tenía un poquito de fiebre, eso. Y la noche no fue buena, así que al otro día... ¿En qué sentido no fue buena? No dormí bien, me dolía mucho la cabeza, los músculos, como que me molestaba el cuerpo, ¿cachai? Perfecto. Como esa sensación de decaimiento. Natalia, impresionante lo que estás contando porque aquí queda clarísimo cómo se transmite el virus. Me imagino que la comida del miércoles fue las comidas como las que uno tiene con los amigos, ¿no? Que se sienta, comparte, etcétera. O sea, ahí tuviste el contacto. Ay, yo conozco O sea, a Natalia. éramos 6 y 3 estamos contagiados. Claro. ¿Y los otros 3 se hicieron el examen? Sí, o sea, en el fondo el primero contagiado, después se contagió otro y después yo. Y solo por el hecho de compartir allí esa circunstancia y ese momento. Impresionante. Te veíamos ayer en las noticias, en tu testimonio, y estás literalmente encerrada en tu pieza. A ver si nos cuentas acerca de cómo han sido estos días, que me imagino algo duros, ¿no? Ya, gracias a Dios, decías que te sientes un poco mejor, pero han sido días bien intensos donde además tú has sido muy rigurosa con esta cuarentena que tienes que cumplir. ¿Cómo te organizas ahí en familia para poder sacar adelante la tarea con éxito? Sí, mira, no ha sido nada fácil y yo creo que la próxima semana va a ser peor. Estar encerrada, completamente aislada. Yo pensaba al principio que podía estar por lo menos con la puerta abierta, pero los doctores me dijeron que no. Con baño, ojalá que sea único para mí, los cubiertos para mí, y completamente aislada. En mi casa yo vivo con mi marido y mis niños, que por cierto no se han contagiado aún. ¿De qué edad tus niños? De 9 y 6. Oye, a mí me queda dando vuelta lo de la comida, ya, para volver también, por supuesto, qué precauciones estás tomando en la casa. Pero ¿esa comida fue en un lugar público, fue en un restaurante o fue en una casa? En un lugar público. ¿Dieron aviso a ese local para que se tomen las precauciones, justamente el personal que trabaja en ese restaurante, las otras personas que podrían haber estado en las mesas de al lado, porque tal vez compartieron el baño? ¿Sí? ¿Dieron aviso? Sí, a todos lados. ¿Y se tomaron las precauciones? Porque yo me imagino que esas personas tienen que estar en cuarentena también en esto. Debieran. Yo me imagino. Yo di aviso a todas las personas que estuvieron en contacto conmigo, porque en el fondo como soy un contacto directo tienen que hacer cuarentena. Espero que lo estén cumpliendo, porque esa es la idea. Claro. Exacto. Oye, y desde el miércoles hasta ahora, doctora, eso nos muestra lo contagioso que es el virus. Por impresionante. supuesto, así es. ¿Por qué? ¿Se lo puedo transmitir yo a una persona con la cual estoy conversando en una mesa o por las cosas que estoy tomando? Por supuesto, porque esa persona puede estar hablando, tosiendo, estornudando y este virus además en cierta superficie, por ejemplo de plástico, se ha visto que incluso puede estar 20 horas en la superficie, menos en otras superficies. ¿En el plástico 20 horas? 20 horas aproximadamente. Entonces, esa persona, otra persona que tocó esa mesa o esa superficie, se lleva las manos a los ojos, a la boca y se va contagiando. Tanto así como para que Natalia tenga que estar con la puerta cerrada, no solo aislada en una pieza en particular, sino que con la puerta cerrada. Claro, porque ella probablemente al toser, estornudar, las gotitas de Flieger, que se llama estas gotitas de aerosol, pueden llegar incluso hasta 2 metros de distancia. Natalia, Oye, ¿qué Natalia, precaución estás tomando en particular con tus hijos, por ejemplo? No, nos acercan. No, mira, hablo con ellos por FaceTime. No. Desde la misma casa, increíble, claro. Sí, sí.
Nada, y me pregunta como por detrás de la puerta, cómo me siento. Y, oye, uno ha escuchado también que las precauciones que hay que tomar en estos casos es que la persona que te asiste, es decir, la persona que te lleva la comida, si es tu marido, si es alguna... Lo veíamos ahí en la imagen. Sí, tiene que tomar precauciones especiales. Está con mascarilla. O sea, mascarilla. Ojalá alguna especie de delantal o algo que cubra su ropa que después se saque. También. ¿Estás tomando esas precauciones? O sea, el delantal no, pero mascarilla sí, y cuando me deja en el fondo la bandeja con la comida en la pieza, se iba más de 2 metros en el fondo. Ahí estamos viendo las imágenes, es tu marido el que entra con mascarilla, te deja la bandeja y claro, tú estás a distancia. Sí. Escuchemos. Sí. El almuerzo, de la comida, pero sin hacer... ¡Almuerzo! ¡Pasa! Bueno, esta es mi forma de que me traigan la bandeja del almuerzo, de la comida, pero sin acercarme a más de 1 metro de distancia. Entonces por eso estoy lejos cuando me tocan la puerta mi marido y mis niños. La asesora... Hola, qué amoroso tu marido en todo caso. Y en términos de limpieza también veíamos otras imágenes tuyas en que limpiabas mucho toda la superficie. Respecto de esto o de la ventilación del lugar, ¿qué medidas especiales has tenido que tomar? Es que lo que pasa es que me dijeron los doctores que tratara de desinfectar el baño que ocupo como todos los días, ¿cachai? Y todas las cosas que toco al final. Ahora, tampoco es todo el día pasando el pañito, pero una vez al día trato de... Aparte que estoy, imagínate, cerrar una pieza, entonces prefiero hacerlo para tener un poquito más de actividad. Claro. Y nada, y paso este pañito con cloro. Nati, habla la Michelle. Yo conozco a la Nati. Hola, no te vi ayer en las noticias, pero me imagino lo difícil además que debe ser para ti, porque la Nati hay que decir que es una mujer súper activa, demasiado activa, así que me imagino lo difícil que debe ser para estar ahí encerrada en una pieza, que no es fácil, sobre todo no teniendo relación con los niños. No, tremendo. No, está muy difícil. Manejar la cabeza también. ¿Cómo lo haces para el estrés o para que no te deprimas? Porque efectivamente vivir en ese aislamiento total, cuando el resto de tu familia está haciendo vida normal, debe ser muy difícil. Sí, súper difícil. Mira, llevo, no sé, 3, 4 días y lo veo difícil para la próxima semana. No sé. Sí. Ojalá que no esté rayando las murallas. ¿Cuántas series de Netflix te has visto? No, todavía no parto. Ahora estoy en la etapa de recomendación. Está dosificando entre... Te vamos a recomendar algunas para que te entretenga. Sí, respecto... Ay, perdona, Sole. ¿Qué te ha dicho el doctor de cuando te recuperes? Porque hay algunas informaciones que dicen que una persona luego de que se recupera puede estar contagiando por las próximas 2 semanas. La OMS. Preguntémosle a la doctora, Sí. pues. Sí, eso es cierto. Inicialmente teníamos la información de que cumplía 2 semanas de observación, de cuarentena y no más. Pero ahora hay alguna información fidedigna de que podría ser 2 semanas más. ¿Eso quiere decir que ella va a tener que estar 2 semanas más aislada luego de que se recupere? Es probable. Lo que pasa es que ayer la OMS hacía esa recomendación. Decían que se requerían 12 días más extra después de que la persona había contraído el virus. Pero claro, eso en términos sociales es una cuestión súper difícil de cumplir, porque ya estamos hablando de una extensión de meses de enfermedad afectando a un país. Eso es cierto. Doctora, en cuanto a la evolución que puede tener Natalia, porque ella es una mujer que tiene buena salud, entonces si cumple con estas 2 semanas de aislamiento, ¿no debiera ella tener un avance en cuanto a su problema respiratorio? ¿Debiera bajar rápidamente? ¿Debiera ser así estable? Claro, bueno, el pico incluso de mayor contagio y de síntomas está dentro del 3er día y probablemente esto va declinando. Hay que estar atento que no se complique, pero si ella es una mujer saludable, se cuida bien, es probable que ya al término de todo este malestar general que ella todavía siente, se mitigue, se atenúe al terminar la semana. Sí, eso quería preguntarte yo, Natalia. ¿Qué medicamentos estás tomando? ¿Qué te recetó el médico? ¿Estás con mucho medicamento? No, estoy solamente con paracetamol. Ah, claro. Mira, me han dado paracetamol y ibuprofeno, pero con todo lo que he escuchado el ibuprofeno prefiero no tomarlo. Mejor el paracetamol, claro. Mejor por las dudas. Sí. Oye, y solo paracetamol, ¿ah? ¿Y habías escuchado esto de que tal vez te ibas a tener que cuidar 2 semanas después de mejorarte? No.
No. Perdón, te interrumpimos un momento, Natalia, porque tenemos que tomar contacto con Simón Olivero. Simón, vamos contigo. ¿Dónde te encuentras? Estamos acá en consultorio de la comuna de Ñuñoa, pero la información manda los datos concretos con respecto a la actualización del coronavirus. Lo acaba de mencionar en una actividad el ministro Jaime Mañalich. Se eleva la cantidad de contagiados en nuestro país de 156 de ayer a 181 durante esta mañana. De ese total, 9 están en condición grave y 3 con ventilación asistida, en este caso ventilación mecánica. Es la información que acaba de entregar hace unos instantes el ministro de Salud. No hay un despegue tan grande como lo ocurrió el día de ayer, en donde de 76 se pasó a 155, pero sí, efectivamente, hay un aumento que para las autoridades sigue siendo considerable y con ello se mantienen todas las medidas. Reiterar entonces la información: de 156 de ayer a 181 ahora. De ese total, 9 graves, 3 con ventilación mecánica. Son datos que acaban de salir, que se acaban de confirmar por parte de la autoridad. A eso se suma una reunión que en este momento se está desarrollando en el Palacio de la Moneda entre las autoridades de gobierno y lo que va a generar de aquí en adelante. Simón. Con ese dato entregado se actualiza la cifra de 181, que es la cifra que vamos a conocer de aquí en adelante, pero lo que aumenta es la cifra de personas graves. Ayer eran 3, ahora son 9, es decir, hay un aumento de 6 personas en esa condición. Eso es lamentable, pero efectivamente no aumentan tanto los casos como desde el domingo al lunes, ¿cierto? Menos de 30 casos, lo que también puede ser una buena noticia. ¿Qué sabemos de las personas que están graves? ¿Tenemos alguna información respecto de su edad, la ubicación dentro del territorio chileno? De las 3 personas graves, yo he podido chequear que 2 pertenecen a la región metropolitana, que están en unas clínicas del sector oriente. La dificultad y por qué están con respiración mecánica dice relación con 1, enfermedad preexistente, y 2, la condición de sobrepeso. Que entonces efectivamente son 2 elementos que desde el punto de vista médico, lo han dicho las autoridades, lo han dicho prácticamente todo el mundo, son más propensas a tener dificultades desde el punto de vista respiratorio. En ese sentido se encuentran controladas. El chequeo que hicimos el día de ayer, porque ustedes bien lo saben que hay mucho rumor con respecto a ese tema, las redes sociales hablan demasiado, pero hemos chequeado que ellos están en condición grave, están monitoreados, pero están estables dentro de su gravedad con esta condición de entregarle oxígeno, obviamente, para mantenerlo en esa condición. Pero insistimos, 181 casos, esa es la cifra que vamos a tener que manejar ahora, que nos va a servir para ver de qué manera se está realizando las labores preventivas. Y en ese sentido es una cifra que, a ver, no sé si, doctora, usted nos puede dar más luces con respecto al control de la epidemia, ¿cierto? Ayer se hablaba de 156, hubo muchas reacciones porque se pasó de 76 a esa cifra, ahora hay un aumento un poco menor. ¿Estarán funcionando o no las medidas de control? Es la pregunta que yo le hago a usted, no sé si usted la puede desarrollar allá desde el estudio. Simón. Doctora. A ver, siempre van a ser insuficientes. Uno quisiera mucho más medidas de control, lo que hablaba Soledad, que por parte de las autoridades se tomaran otras medidas. Yo creo sin duda que esto, con esta información, va a haber algunas novedades, Soledad. Sí. Pero en lo que respecta a la población, volver a primero enfatizar información fidedigna y actualizada, no estarnos guiando por a veces noticias de las redes sociales que a veces no tienen ningún asidero científico. Segundo, respetar las medidas. Aquí están diciendo que no tan solo las personas pueden llegar a un caso grave de neumonía o que estar en ventilador porque es por el mismo coronavirus, sino que la infección por coronavirus gatilla algunas enfermedades que, por ejemplo, pacientes asmáticos, pacientes que tienen enfisema, no se cuidan, no tienen su terapia habitual, y entonces un llamado a que las personas que tienen una patología preexistente se cuiden bien, se controlen, más que tengan algunas precauciones con su vacuna. ¿Sí? Doctora, pero los números que ya son fidedignos, ¿no? Sí. Estamos hablando de 181 contagiados. Vamos con ese primero. ¿Parece normal a la curva, quiero decir, de crecimiento que debe alcanzar su pico, me han dicho las autoridades, a mediados de abril? Exacto, sí.
va muy correlacionada, sí. Y la cifra de personas graves que se encuentran, 9. ¿Dónde tenemos que poner atención en la cifra de contagiados, las personas graves? ¿Cómo leer esta información en general? Leer esta información de que hay que seguir respetando las normas que se han dicho, porque si bien es cierto, este número de 181, lo que vamos a tener en cuenta es que va a ir aumentando, eso es una realidad, y probablemente ayer el ministro de Salud en los canales de televisión hablaba de que vamos a llegar a unos miles de pacientes, 40.000 a principios de abril. Lo importante es que en ese contexto en que va a haber un porcentaje de pacientes más graves, junto con otras enfermedades infecciosas respiratorias, no colapsemos los sistemas de salud. Pero entender que también el personal, yo como parte de un equipo de salud, también estamos expuestos y tenemos que evitar los colapsos. O sea, ya sucede invierno tras invierno. Claro. Por supuesto. Doctora, pero hablemos del aumento numérico, porque de un día, o sea, desde el domingo al lunes aumentaron en 70, o sea, se doblaron, ¿no? Se doblaron, se duplicaron. Se duplicaron. Y de ayer a hoy, menos de 30. ¿Eso es una buena noticia o es muy precoz todavía hacer alguna estimación? Muy precoz. Esto además es un crecimiento exponencial. No, claro, aquí tenemos una gráfica. Exacto. Pero a lo que ya vamos cercano a esta 75, fecha, acá. De 75 a 156. Por supuesto. Y luego a 181. Es una subida o un aumento no tan exponencial. No tan exponencial como el día anterior. Pero es muy precoz para hablar que esto está deteniéndose. Yo creo que uno espera mucho más. ¿Cuántos días hay que esperar para hacer una tendencia más o menos de cuánto debiera subir? Probablemente dentro de la semana, o los expertos ya estén sacando conclusiones, y probablemente ya con esto ya nuestras autoridades están tomando algunas otras medidas. Ahora, lo que hay que insistir, doctora, tal vez, es que esto está en nuestras manos. O sea, ya se ha explicado, pero hasta el cansancio, y yo también pongo esto en manos y responsabilidad de las autoridades principalmente, pero también en nuestras propias manos. Es decir, si en estos momentos estás en la casa, estás al cuidado de los hijos, además quienes no están asistiendo al colegio, no salgas de la casa si no es necesario. Exacto. Es aburrido, es difícil, va contra la sociedad y las actividades normales que tenemos hoy día, contra la vida como la hemos organizado, pero es absolutamente necesario porque es la única manera de no exponerte a un potencial contagio y no exponer a otros a ese contagio. Sí, por supuesto. De hecho, veíamos el testimonio de esta paciente que está enferma, Natalia, y que ella respeta, aunque eche de menos y que quiera abrazar a sus hijos, de estar ahí con su familia, por respeto, no solamente por ella, para que tenga una buena evolución, sino no contagiar a su demás grupo familiar. ¿Qué pasa con una persona que esté contagiada de coronavirus, que no tiene la capacidad espacial en su casa de hacer lo que está haciendo Natalia? No tiene un dormitorio para ella sola, no puede aislarse completamente, no puede tener un baño para uso personal. ¿Qué hace esa persona? Que es la mayoría de las personas. Que es la mayoría de las personas, por supuesto. Bueno, ojalá tener un poco más de distancia. Es verdad, hay un problema real en algunos grupos de personas que viven en condiciones de hacinamiento. Eso es una realidad. Mitigar lo que más se pueda, es decir, si hay una persona con síntomas, aislarla en la medida posible, que por lo menos esté a un metro de distancia. Lavado frecuente de manos con agua y jabón. Por ejemplo, un uso media de hora. Un plato especial con algunos cubiertos especiales. Bueno, podría ser una medida. Tampoco se trata de que esos cubiertos o los objetos que vaya a utilizar esa persona va a tener que estar casi hirviéndolo con cloro. Basta con un antiséptico o detergentes para lavar, pero que sea sus propios objetos. El uso de las toallas también. Lo mismo, todo lo que potencialmente esa persona pueda estar contaminada. Claro, la ropa, la ropa de cama o las frazadas que use, los cubiertos, como ustedes bien dicen, y que esté más aislada. Hay que pecar de exagerado. Sí, pero es súper complicado cuando es la mamá que no se le tienen que preparar el alimento a los niños, al resto de la casa. Claro. O sea, es súper difícil mantener esa distancia. Es difícil, pero hay que tomar todas las medidas en la medida de lo posible. O sea, estamos viviendo en una situación extrema y compleja, donde para nadie esto es cómodo ni grato, pero así todo hay que extremar las medidas de seguridad. Doctora, ¿qué hacemos con la población de mayor riesgo, que son los adultos mayores? Yo ayer le preguntaba a una pediatra que estuvo con nosotros respecto de si es preferible
no juntar a los abuelitos con los nietos en la medida de lo posible nuevamente, porque hay mucha gente que comparte el hogar, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con los abuelitos que viven en otro lugar? ¿No hay que acercarlos a los niños? ¿Es mejor que no salgan de visita en ninguna parte? Claro, y de hecho se le recomienda no solamente en relación a coronavirus, todos los otoños e inviernos le dice no tome contacto con niños pequeños, generalmente en la etapa de colegio, que van con infecciones respiratorias, con mayor razón ahora. Y del punto de vista de los adultos mayores, con mayor razón tener sus enfermedades crónicas bien estables, con sus tratamientos respectivos y sus prevenciones en cuanto a vacunas. Doctora María Guacolda Benavides, muchas